Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Innovación Corporativa más allá de una buena idea. Hoy nos acompaña el profesor Gustavo Canepa. Él es máster en Dirección de Operaciones y en Logística y Calidad del IBCSEM España. Con ustedes, Gustavo Canepa. Muchas gracias, Marcela. No, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente en esta instancia, en esta junta, en esta reunión. Vamos a hablar un poquito de la innovación corporativa, vamos a hablar un poquito de los desafíos que está presentando la necesidad de innovar en la actualidad. Fíjense que hace rato, llevamos varios años hablando de innovación, sin embargo todavía las compañías no entienden y no internalizan la necesidad de aplicar innovación, ¿ya? A mi parecer, a mi modo de ver, la innovación debiese ser un elemento fundamental en la actualidad y en el futuro, ¿ya? Hace algunos años la innovación la tomaban solamente las grandes empresas o alguna que otra, pero en la actualidad, a mi parecer, y va a ser un tema de conversación seguramente durante este workshop, tiene que ser un pilar relevante y por lo tanto tiene que ser un pilar estratégico. También es importante cuestionarse o reflexionar sobre qué tipo de empresa la van a utilizar, ¿ya? Lo podemos encontrar en grandes compañías, en medianas compañías, y uno se pregunta, oye, las pymes, eh, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Ya? Porque uno de repente ve estas mega compañías multinacionales que tienen tremendas estructuras para poder innovar. Y una pyme claramente no tiene los recursos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Va a ser, va a ser tema importante a poder conversar. Bueno, antes de eso, antes de adentrarnos de lleno en esta conversación, contarles que este workshop viene de la mano y también para presentarles un diplomado que se llama Estrategia y Ejecución de la Innovación. Juliet, que nos acompaña, nos va a hacer mención de algunas cosas y yo al final de la presentación les voy a contar a grandes rasgos cuáles son los módulos y por qué creo que puede ser una buena instancia para adentrarse en el mundo de la innovación profunda. Juliet. Hola, gracias profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tal como les dijo el profesor, estamos en las inscripciones del Diplomado en Estrategia y Ejecución de la Innovación. Es un programa 100% online que inicia sus clases el 25 de mayo. Cuenta con 100 horas de estudio y tiene un valor de 100 UF, que al día de hoy serían 2.930.000 aproximadamente. Para los participantes de este workshop hay una rebaja arancel asociada, así que los que quieran mayor información, les voy a dejar mis datos de contacto en el chat y me pueden escribir o llamar sin ningún problema. Igualmente voy a dejar adjunto el link del brochure para que lo puedan revisar. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Gracias, Juliet. Bien, eso eran antecedentes más bien comerciales. Yo les voy a contar más ratito de qué se trata este diploma y sus contenidos. Pero vamos a lo que nos convoca. Fíjense que uno de los grandes errores es creer que la innovación consiste solo en tener buenas ideas, ¿ya? Y me ha tocado ver organizaciones que parten la innovación con esto de los buzones de ideas. O peor aún, organizaciones donde el gerente general trata de impulsar esta iniciativa, porque quiere innovar, hace un gran discurso sobre la innovación y la importancia para la compañía, sin embargo, no se hace nada. Solamente es un buen discurso, pero en la práctica la innovación se diluye, ¿ya? Y eso es un tremendo error. Entonces, hay que poner foco en algunos puntos que creo que son muy relevantes. Debajo de este concepto de error que estoy colocando ahí, uno de los elementos fundamentales es
dejar fuera los aspectos estratégicos. La innovación es un aspecto estratégico en la compañía. La innovación, cuando se piensa en innovación, debe ser un pilar estratégico. Por tanto, el mind de la compañía lo tiene que tener inserto en su cabeza, ¿ya? Tiene que estar pensando en innovación y tiene que definir explícitamente esa estrategia de innovación. ¿Qué resultados quiere lograr con ello? ¿Hacia dónde quiere llegar con ello? ¿Qué otros ámbitos desea explorar? ¿Quiere seguir encauzado en el mismo core del negocio o quiere explorar otros ámbitos cercanos o lejanos también? Es bastante simple mirar, por ejemplo, qué está haciendo Elon Musk con la apertura. Tesla ha sido uno de los ámbitos en los cuales ha innovado y cómo ha explorado otros ámbitos a partir de esa iniciativa. El mismo Google, por ejemplo, ¿ya? Cómo ha explorado en un sinfín de otros ámbitos. Por lo tanto, la innovación debe ser un ámbito estratégico. Otro elemento importante es el método y uso de herramientas. La innovación requiere método, requiere herramientas, requiere un método para innovar, requiere herramientas para innovar, que no son las herramientas tradicionales. Por lo tanto, las organizaciones tienen que instalar capacidades para poder innovar. Una organización que lleva 10 años haciendo lo mismo, 15 años haciendo lo mismo, 30 años haciendo lo mismo, muy difícilmente va a poder innovar si de la noche a la mañana le decimos a nuestros colaboradores que a partir de ahora vamos a innovar con las mismas herramientas, con las mismas reuniones, con la misma forma de trabajo que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, se deben instalar métodos de trabajo nuevos, se deben instalar herramientas nuevas, ¿ya? Súper relevante. Por otro lado, junto con los métodos y el uso de herramientas, se debe instalar el proceso de innovación. Así como existe el proceso productivo, así como existe el proceso de operaciones, el proceso logístico, el proceso de marketing, la innovación tiene un proceso y eso hay que formalizarlo, hay que estandarizarlo. No, es que aquí estamos innovando y vamos a ver qué nos resulta. No, mentira. La innovación tiene un proceso, ¿ya? Estandarizado, que absolutamente va mejorando, va cambiando, se van incorporando herramientas, se van sacando otras, pero tiene un proceso formal. Otro elemento relevante, el feedback, la retroalimentación y la mejora del proceso o del modelo o método que estamos utilizando. Una compañía que comienza en el ámbito de la innovación empieza a trabajar en base a un proceso, pero se puede dar cuenta absolutamente y aprende en el camino que ese proceso debe cambiar, debe adaptarse a la propia organización. Por lo tanto, ese feedback, esa mejora que se aplique al proceso es fundamental, ¿ya? No porque definamos aquí, sobre todo en innovación, nos damos cuenta que cuando implementamos un proceso de innovación, ese proceso puede sufrir cambios y lo más probable es que sufra cambios, porque se debe ir adaptando a la propia organización. Y uno de los aspectos más relevantes, las personas de la organización. Muchas veces las dejamos de lado, ¿ya? Hay que considerar que instalar un proceso de innovación tiene que ver mucha cultura. ¿Por qué? Porque estamos implementando nuevos métodos, nuevas herramientas, que no habíamos buscado. Vamos a salir a explorar. ¿Qué compañías hoy día exploran? Entonces, enseñarle eso a las personas, ya sea a un área en particular, ya sea a toda la organización, si empieza a participar en proyectos, y a sensibilizar a la organización para subirlas al carro de la innovación, es muy relevante. Es un cambio cultural, ¿ya? Lo que buscamos en realidad, cuando uno quiere implementar la innovación en la organización, es hacer ver a la organización que necesitamos que incorpore nuevas competencias. Ya no basta, y me imagino que estarán de acuerdo conmigo, y si no, perfectamente lo pueden plantear, que este año y medio, hemos estado en una constante exploración.
¿ya? Cuando nos dicen, oye, todos me imagino que estamos los días lunes o los días jueves esperando los anuncios del MinSal, perdón, para ver cómo ha evolucionado la pandemia, vamos a entrar en cuarentena, nos van a sacar de cuarentena, vamos a entrar a fase 3, y eso implica estar constantemente monitoreando y explorando. ¿Ya? Ese es un solo ámbito. Imagínense cuando uno lo hace constantemente de cara al cliente, buscando nuevas problemáticas, buscando nuevos productos, buscando nuevas soluciones. Se hace muy dinámico. Por lo tanto, las personas tienen que estar preparadas para eso. Y créanme que en la universidad no nos han preparado para eso. Fíjense, 3 reflexiones respecto a las empresas que mejor respondieron a la pandemia. Esto es relevante. Ya está más dicho que nos encontramos en ambientes VUCA, ¿cierto? Que son volátiles, de incertidumbre, complejos y ambiguos. Y eso ha quedado completamente demostrado. Pero si empezamos a analizar cuáles han sido los aprendizajes y analizamos las empresas que mejor han tomado esto de la pandemia y han podido aprovecharse de eso, ¿ya? Han sacado beneficio en todo sentido, aparecen tres elementos que son relevantes. ¿Cómo estas compañías fueron consistentes a sus valores? Ellos tenían definidos ciertos valores y mantuvieron esa consistencia respecto a esos valores. Valores, y aquí estoy hablando de elementos intangibles, ¿ya? Fueron consistentes con esos valores. ¿Ya? Mantuvieron a la gente, trabajaron con la gente, etc. ¿Ya? Es sumamente relevante ser consistente respecto a un propósito, respecto a una misión, respecto a los valores de la compañía. La importancia de los colaboradores cuando decimos eso, la importancia de nuestros clientes cuando decimos eso, etc. Entonces, aparece ese elemento que es sumamente relevante. Segundo, fueron capaces de gestionar incertidumbre y fueron capaces de experimentar. Fíjense lo importante de eso. Fueron capaces de manejar no saber qué es lo que va a pasar la próxima semana. Y muy relevante, contener a sus equipos. Contener. ¿Cuántos de nosotros fuimos capaces de contener a nuestros equipos, de conversar con ellos, de saber qué estaban pasando, cómo estaban sus familias, si estaban mejor, peor, si han tenido contagio, etcétera? Y por otro lado, la parte más técnica, fueron capaces de ir probando. Ya, probemos esto. Oye, ya, saquemos 5 camiones a despacho y veamos cómo se comportan. Oye, despachemos de esta otra forma, hagamos colaboración. Experimentaron, muy relevante en innovación. Yo creo que muchas compañías se dieron cuenta de esto último, de la importancia de experimentar. ¿Ya? Y en ambientes altamente cambiantes, la necesidad de experimentar es clave. Otro elemento relevante, fueron capaces de adaptarse digitalmente. Fueron capaces de responder rápidamente, ¿ya?, a este entorno y incorporar elementos digitales, porque se dieron cuenta que la digitalización era la única forma de poder mantenerse activos en el mercado. Me tocó conversar con mucha gente durante el año, de empresas, compañías grandes, de cómo se estaban adaptando y cómo estaban incorporando elementos digitales. Desde empresas que no tenían para nada en el radar del beneficio económico, el canal digital, ¿ah? Y hoy día el 90% la venta es del canal digital, el 100% en la actualidad, porque están en cuarentena. ¿Ya? Entonces, 3 reflexiones importantes respecto a lo que la pandemia nos ha demostrado que ciertas compañías han sido capaces de abordar. Ahora, lo he mostrado esta en varias presentaciones. ¿Qué es realmente la innovación? Solamente para contextualizar y para seguir reforzando este camino de esta peregrinación de querer aclarar y de querer masificar la innovación en sí.
Y yo la defino en con 5 grandes elementos. No tienen por qué quedarse con esta definición, ¿ya? Pero aclara o pone sobre la mesa 5 elementos que permiten definir la innovación. Primero, la innovación es crear. La innovación no es lo mismo que mejorar, ¿ya? Yo trabajo también en el mundo de la mejora continua y tengo que dejar sumamente claro que la mejora corre por un carril y la innovación corre por otro carril. Aunque ambas estrategias pueden formar parte de la compañía, ¿ya? Son complementarias, se pueden complementar absolutamente, pero corren en carriles distintos. Entonces la innovación es crear. ¿Qué crea? Es crear algo poco trivial, algo que no es conocido, ¿ya? Algo que no se utiliza. Crea algo poco trivial. Y pongo el algo porque se pueden crear varios elementos. Hay un autor que plantea por ahí que se puede innovar en las organizaciones en 10 ámbitos. En la estructura de negocio, en el modelo, en la estructura organizacional, perdón. Estructura organizacional, en el modelo de negocio, en la marca, en el marketing, en la relación con clientes, en el producto, en el servicio, en la experiencia, etc. 10 elementos. Por lo tanto, podemos crear en cualquiera de esos ámbitos, no necesariamente en uno. Por eso es el algo, en proceso, por ejemplo. Pero esa creación debe solucionar un problema. Si uno empieza a analizar todas las innovaciones eh, surgieron para solucionar un problema. Y por lo tanto generan una oportunidad. Y esa solución de problema debe generar impacto. O sea, la innovación, los esfuerzos de innovación no existen para crear un pequeño cambio, sino que para crear un cambio cuántico respecto a la resolución sí, a la resolución de un problema determinado. Y ese impacto puede ser social o puede ser económico. ¿Vale? Esta es la definición, no definición, pero estos son los conceptos que utilizo yo para que se pueda entender de manera más práctica la innovación. Ahora, aquí tengo una pregunta, se la planteo a ustedes directamente, que la pueden responder ahí en el chat. ¿Qué les parece a ustedes, basado en lo que conocen, basado en lo que entienden, basado en lo que he planteado hasta ahora? ¿La innovación debe ser una moda, una estrategia o una necesidad de sobrevivencia? Me gustaría saber qué piensan ustedes. Los leo por si acaso. ¿La innovación debe ser una moda, una estrategia o una necesidad de sobrevivencia? Ya, bien. Necesidad, dicen algunos, estrategia. Sí, acá Verónica Veneros dice estrategia, Nicolás dice estrategia también, Héctor, una necesidad de sobrevivencia. Perfecto, Y Benjamín Romero dice necesidad. perfecto, bien. Y Beth habla de estrategia y Joaquín dice una necesidad para sobrevivir a un mundo de cambios. Excelente, bien. Bien, Y puede Joaquín ser. Pérez, perdón profesor, y Dale, dale, Joaquín dale. Pérez dice, y no se necesitan millones de dólares como muchas veces se Oh, piensa. excelente, muy buen comentario ese. Sí. Excelente, Y también Joaquín dice tratamiento con simplicidad de los problemas. súper. Por eso yo a veces hago el cruce y es muy, muy interesante cuando las compañías son capaces de tener una estrategia de innovación y una estrategia de mejoramiento continuo, ¿ya? Porque se pueden cruzar y pueden aparecer y se pueden generar cosas muy, muy interesantes. Y bueno, fíjense que la gran mayoría optó por el concepto de estrategia y necesidad. Y me da mucho gusto que sea así, aunque más de alguno podría haber pensado que es una moda. Muchas compañías lo han tomado como una moda. Al principio, hace algunos años atrás, yo conocí la innovación por ahí por el año
2009. 2010 me empecé a meter en los temas de innovación. Básicamente por las áreas de operaciones. Yo tenía la inquietud de llevar la innovación, efectivamente, de llevar la innovación a las áreas de operaciones. Porque en esa época se hablaba mucho de innovar hacia afuera, de innovar al cliente, productos, servicios. Pero yo que estaba en el mundo de las operaciones decía, oye, ¿y podríamos llevar la innovación? ¿Se podría innovar hacia adentro? Y esa fue mi motivación para meterme al mundo de la innovación. Y en aquellos años la innovación era muy glamurosa. Cuando digo glamour, las compañías hacían fiestas, ¿cierto? Y hacían lanzamientos de la innovación, premiaciones, iban a las áreas comerciales, y desde ese punto de vista era bien, era bien interesante participar, por el glamour, digamos. ¿Ya? Sin embargo, eso se acabó rápido. ¿Ya? Hoy día tenemos que entender que la innovación es una estrategia. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Ya? En los próximos años difícilmente van a sobrevivir aquellas compañías que no tengan innovación. Difícilmente. Porque la innovación es la que me permite estar monitoreando hacia afuera. Es la que me permite estar viendo qué está ocurriendo. Instalo capacidades en mi organización para estar monitoreando. ¿Ya? Bajo metodología, utilizando herramientas. ¿Ya? Perfecto, bien. Gracias, Abel. Silvana dice, necesidad de sobrevivencia. El mundo cambia rápidamente, lo que va generando nuevos problemas. Sí. Súper. Y fíjense qué interesante. Dele nomás, Marcela. Sergio dice, una necesidad de sobrevivencia de todas maneras, empresas sustentables. Sí. Absolutamente. Y Abel dice, perdón por mi respuesta tardía, creo que es una necesidad de buscar y moldearse a un mundo en constante cambio y no morir en extinción. Excelente, excelente. Fíjense que hace un año atrás yo hice esta misma pregunta y las respuestas fueron bastante variadas. ¿Ya? Y me alegro mucho que ya hemos internalizado la necesidad de adaptarnos. Eso habla muy bien de ustedes como profesionales. Y fíjense que esta necesidad de sobrevivencia, si uno lo analiza un poquito más en profundidad, no es tan solo de las organizaciones, es de nosotros también, como profesionales. Nosotros como profesionales deberíamos también tener una estrategia interna de innovación. ¿Cómo nos innovamos nosotros? ¿Cómo innovamos en nuestra carrera? Pero eso da para un magíster completo después. Bien. Fíjense, a este caballero lo voy a sacar 3 veces. Lo voy a sacar 3 veces a la palestra. Esta es la primera. Don Peter Drucker. ¿Ya? Quienes han estudiado de management o de gestión, seguramente se han topado con él. Tiene muchas enseñanzas, muchas cosas que él plantea en los años 40, 50 y 60, hoy día son tremendamente válidas. Y una de ellas es esta. Él dice la función de toda empresa es innovar y agregar valor a sus clientes. Punto. Eso debe hacer una empresa, una organización. Innovar y agregar valor a sus clientes. Y él lo está diciendo, hay que innovar. Esta frase, si no me equivoco, es de los años 80 o años 90, por ahí. Entonces, las organizaciones tenemos que innovar. ¿Cómo se prepara una organización para innovar? Y aquí aparecen, este es un estudio que hizo Boston Consulting Group, es nuevecito, acaba de salir, y ellos plantean que para preparar una organización para la innovación hay 5 elementos claves que hay que tener presente. Uno, una clara ambición. Y la clara ambición tiene que ver con cuáles son las metas, qué queremos conseguir con la innovación. Nosotros hablamos, cuando a mí me ha tocado implementar, nosotros hablamos del propósito, el para qué. ¿Para qué quiere implementar la innovación? Y hay que definirlo formalmente. Quiero ampliar mi línea de negocio de no sé qué. Quiero explorar un nuevo ámbito de negocio. Quiero innovar en la productividad de no sé qué, o en la producción de algo, etc. Segundo, los dominios de la innovación. ¿Cuáles van a ser mis ventajas al momento de innovar? ¿Sobre qué cosas tengo que innovar? Tercero, el performance o la gestión del desempeño de la innovación.
cómo nos vamos a medir, cómo nos vamos a evaluar, qué indicadores vamos a utilizar. El primer año no va a ser lo mismo que el segundo año, ni lo mismo que el tercer año en respecto a el desempeño de la innovación. Número 4, la gestión de proyectos de innovación. Y eso habla muy bien, o habla en realidad de cómo vamos a gestionar nuestra cartera de proyectos de innovación. Porque desde el punto de vista de innovación no vamos a trabajar con una innovación. Tenemos que trabajar con varias. Y por último, el quinto elemento es cómo vamos a trabajar la cultura y el talento de las personas. ¿Ya? 5 elementos importantes para empezar a mover los engranajes de la innovación en la organización. Ahora, ¿cuál es la gran brecha? Este es un verbo que a mí me encanta. Operativizar la gestión de la innovación. La gran brecha es esta, que por lo demás siempre nos ha costado. Y la operativización tiene que ver con cómo hacemos bajar esta estrategia que ha sido definida y la bajamos a terreno. Las personas que tienen que empezar a hacer, que las personas cómo van a empezar a medir, las personas, la organización, cómo va a participar el área comercial, cómo va a participar el área de operaciones, cómo va a participar logística, cómo vamos a llevar a cabo proyectos de innovación al interior de la organización. Entonces, la pregunta es cómo operativizamos. Es clave ese verbo, ¿ya? Hacer bajar esto que está arriba, que a veces quedó grabado en el Olimpo, quedó grabado en la misión, ¿no? Porque nosotros se nos va a reconocer como una empresa innovadora, ¿cómo la llevamos a terreno? ¿Cómo la ejecutamos en la práctica? Y fíjense, algo muy interesante, cosa que hasta el año pasado no habían algunos escépticos al respecto, respecto a esto de formalizar los procesos. Y algo que vino a complementarlo y a darle bastante peso es que surgió la norma ISO 56002, que es la norma ISO que viene a formalizar la gestión de la innovación. Entonces, ya no nos pueden decir que la innovación es algo etéreo, ¿ya? La innovación es proceso, ¿ya? Y si es proceso, se puede medir, se puede estandarizar, se puede mejorar, se puede evaluar, etc. Entonces, más encima, tenemos una norma, ¿ya? Que salió el año pasado, que se va a oficializar este año como norma propiamente tal, pero que nos está generando el framework sobre el cual debemos mover. ¿Ya? Habla de liderazgo, habla de los conceptos, habla de cómo identificar, de la identificación de oportunidades, habla del valor, habla del desarrollo de soluciones y habla de un proceso de mejoramiento continuo. Está instalado ahí el PDCA de Schuhart para que este proceso esté en constante evolución. ¿Ya? Entonces, es súper interesante, porque quiere decir que cada vez con mayor fuerza, esto que inicialmente era bastante etéreo, que algunos decían, no, esto la innovación es solamente para los creativos, no, es un proceso formal dentro de la organización. Y por lo tanto, en un par de años más vamos a tener que estar auditando procesos de innovación. Y aparece nuevamente nuestro amigo Peter Drucker. Y aquí dice, la estrategia es un commodity, pero la ejecución es un arte. Que va muy de la mano con esto de la necesidad de operativizar la estrategia. ¿Ya? No nos podemos quedar en la estrategia. La estrategia es solamente el enunciado. El arte ocurre realmente abajo, en el terreno, en la operación de esta estrategia, en la operativización de esta estrategia. Entonces, fíjense que van apareciendo cosas interesantes. Hay que pensar entonces que la innovación tiene aspectos estratégicos, tiene aspectos tácticos y tiene aspectos operativos. ¿Ya? Se despliega, la innovación hay que desplegarla en la organización. Y algunas de las cosas en las que debemos pensar, algunas en las que debemos pensar.
Ahí planteo la estructura desde la planificación estratégica de la innovación, la definición de una estructura organizacional, que puede ser bastante simple, como lo decían ahí hace un ratito atrás, desde tener un coordinador para la innovación hasta tener toda una estructura desplegada, con un gerente de innovación, por ejemplo. La evaluación del desempeño y, finalmente, la gestión del mejoramiento del modelo. Entonces, debemos pensar en cosas como cómo está la cultura de la organización, la estrategia de innovación, cómo linkeamos la estrategia de innovación con la estrategia de la compañía, cómo sensibilizamos a la organización, cómo definimos el equipo humano, la definición del proceso operativo de la innovación, la definición de indicadores de gestión, qué indicadores vamos a utilizar. ¿Van a existir incentivos para innovar? ¿Va a participar toda la organización o va a ser solamente exclusivo de un área? ¿Ya? ¿Cómo vamos a generar el feedback del modelo? ¿Y cómo vamos a darle sustentabilidad al proceso? Son algunos de los elementos fundamentales para poder definir la innovación al interior de la organización. Y aparece nuevamente nuestro amigo Peter Drucker. Y aquí dice, con esta la mata. Dice, con esto mata el concepto. Dice, la cultura se come para el desayuno a la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no basta con definir la estrategia. Hay que pensar en la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de personas. ¿Cómo una compañía puede instalar en su organización una cultura de innovación? Y si queremos instalar una cultura de innovación, vamos a tener que romper ciertos paradigmas. Y vamos a tener que cambiar cultura. Y para cambiar cultura vamos a tener que instalar nuevos hábitos, nuevos comportamientos, nuevas rutinas de trabajo, nuevos modelos de trabajo, nuevas herramientas de trabajo. ¿Ya? Fíjense, junto con el estudio que hizo Boston Consulting Group, ellos hacen todos los años una evaluación de las compañías y todos los años aparece un ranking de las 50 compañías más innovadoras. Y aquí, esto apareció, si no me equivoco, el lunes. Aquí apareció el ranking de las 50 compañías más innovadoras del 2021. Y a muchos les llamó la atención Apple, un detalle, Apple, que ahí aparece el número 1, lleva alrededor de 15 años siendo la número 1. Pero aparece un laboratorio, Pfizer. ¿Ya? A varios llamó la atención de la incorporación, el aumento, porque no estaba muy arriba Pfizer, pero parece como una compañía relevante en la actualidad dentro de las 10 primeras. Otros que están dentro de los 10 primeros está Microsoft e IBM. Y fíjense, son compañías más bien de software. ¿Ya? Ellos crean software. Y muy detrásito aparece Alphabet y Amazon. Alphabet, por si no saben, es la compañía de Google. Alphabet se crea hace algunos años atrás para hacerla toda la reestructuración de Google. Por lo tanto, Alphabet es Google. ¿Ya? Con Amazon, ahí yo las coloqué juntas porque son más o menos similares. Más o menos. Y por otro lado, muy en tema de hardware, ¿ya? Aparece Apple, ¿ya? Con sus actualizaciones de teléfono, toda una serie de aparatos electrónicos, aparece Tesla, ¿ya? Muy relevante, aparece Samsung, muy competencia de Apple, aparece Huawei, competencia de Samsung y Apple, y aparece Sony, ¿ya? Compañías de fabricación dura, digamos, ¿ya? Y ahí, del número 11 hacia atrás, aparecen una serie de compañías que son mundialmente conocidas, ¿ya? En distintos ámbitos. Ya, zapatillas, Nike, Alibaba, servicios, Oracle, Dell, Target, HP, Disney. Interesante revisar eso.
Y para finalizar, algunos elementos para construir o reforzar, si alguno de ustedes está en alguna compañía que ya ha implementado innovación, la innovación hay que irla reforzando, ¿ya? Y si alguno de ustedes está en una compañía que no hay innovación, uno podría pensar entonces en cómo construimos la innovación. Para construir o reforzar una cultura, empresa innovadora. Y aquí les voy a hacer mención a ocho elementos que creo que son muy relevantes. Primero, construir un ecosistema. La importancia de tener un ecosistema, y cuando digo construir un ecosistema, no es que nosotros vayamos a construir, sino que tener nuestro ecosistema, ¿ya? Hay que tener una red armada de donde yo puedo explorar. Centros tecnológicos, grupos de investigación, consultores expertos, grupos en LinkedIn, etcétera. ¿Ya? Hay que armar esa red para estar constantemente monitoreando. Yo me proveo de información a partir de ese ecosistema. ¿Dónde puedo pedir apoyo? Startups que están trabajando en temas tecnológicos, por ejemplo, etcétera. Siempre uno tiene amigos o consultores, siempre hay consultores que están muy abiertos a recibir preguntas y generar conversaciones. Ahí hay que ir, ¿ya? Hay que generar esa red. Segundo, apuesta por el talento, ¿ya? Hay que traer a la organización personas distintas. Hay que traer personas, quizás no personas innovadoras, ¿ya? No hay que salir a buscar perfiles innovadores, mi visión. Hay que traer personas con habilidades y capacidades especiales, ¿ya? Perfiles visionarios, perfiles diversos, en otras temáticas que no tengan que ver con la compañía. Las competencias técnicas muchas veces se aprenden, propias de la compañía, digamos, pero son las otras las que andamos buscando, ¿ya? Porque necesitamos explorar, necesitamos conectar áreas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno combina a alguien de la ingeniería, por ejemplo, con alguien de la kinesiología? ¿Qué pasa cuando combinas a alguien de la biotecnología con alguien de la biotecnología con un arquitecto? ¿Qué podría resultar de eso? ¿Qué pasa si mezclas un mecánico, lo juntas con un sociólogo? Es interesante esa mezcla, ¿ya? Además de grandes dosis de liderazgo. El liderazgo es muy relevante en la innovación. Buscar personas expertas en distintas capacidades. Tercero, protege tus proyectos o tus nuevos proyectos, tus innovaciones. ¿Por qué? Aquí aparece algo interesante y es que la innovación tiene algo de parásito, ¿ya? La innovación absorbe recursos de otras áreas. Por lo tanto, es fundamental tener planes de innovación separados. No me cabe la menor duda, cuando comenzó la pandemia, muchos recursos de las áreas de innovación fueron retirados. ¿Por qué? Porque había que desgastarse en la operación. Desde ese punto de vista, entonces, hay que buscar la forma de tener esos recursos ciertamente protegidos para que no nos quiten esos recursos y seguir en el ámbito de la innovación, ¿ya? Las contingencias no deberían restringir lo que se ha avanzado, lo que se está trabajando respecto a la innovación. De hecho, muchas compañías medianas, pequeñas y grandes también tuvieron que aportar más recursos porque se estaba trabajando en temas de digitalización, transformación digital, y hubo que apresurarlo. Cuarto, utiliza metodología y herramientas específicas. Experimenta con metodologías específicas. Utilizar Lean Startup, utilizar Design Thinking u otras, ¿ya? Para identificar adecuadamente los problemas, para identificar los perfiles de potenciales usuarios, para construir las soluciones que queremos generar, ¿ya? Entonces hay que instalar esas herramientas y esas metodologías, ¿ya? No es que andemos por la vida, ya ocupemos esto, no, instale ordenadamente, sistemáticamente a través de un proceso. Quinto, defina y utilice objetivos alineados al negocio. Esto es tremendamente relevante. La innovación debe estar al servicio del negocio, ¿ya? No debe tener objetivos distintos, ¿ya?
debo de generar el link con los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque me van a medir por eso. ¿Ya? Yo tengo que ser un catalizador. ¿Ya? Yo tributo a los objetivos del negocio. 6. Actúa con mentalidad de capital de riesgo. Este es otro elemento importante, que muchas veces no lo desarrollamos. Cuando estamos en las áreas de innovación hay que pensar con capital de riesgo. Estamos moviéndonos en áreas riesgosas, ¿ya? Y como dice ahí, aunque sean modestos, hay que explorar fuera del ámbito del negocio. Hay que, como dicen por ahí, hay que poner fichas en riesgo, hay que arriesgarse, ¿ya? Porque ese riesgo es el que te puede llevar a poder encontrar soluciones en ámbitos donde no habías explorado. 7. Aprecia la tecnología. Otro punto importante. Muchas veces, esto yo lo entendí hace poco, no, es que no me metáis en ese ámbito porque no me gusta, no, yo para programar soy ahí nomás, no, nunca probé la programación, no, la tecnología, déjaselo a los de tecnología, no. Investiga, aprende, estudia, conoce las tecnologías emergentes, ¿ya? Conoce blockchain, conoce de inteligencia artificial, conoce de Internet de las cosas, qué es lo que se viene. Y estar alejado de ello significa que en los próximos años vas a estar tú más lejano de tu ámbito de acción. Se van a ir incorporando cada vez más, ¿ya? En distintos ámbitos. Lo vamos a ver en logística, y ya lo vemos, lo vamos a ver en operaciones, lo vamos a ver en mantenimiento, lo vamos a ver en calidad, lo vamos a ver en marketing, que ya lo vemos, etc. Entonces, son tecnologías que van a ser transversal en los negocios. Y 8, aprovecha los sistemas de apoyo. Existen una serie de soportes e incentivos nacionales e internacionales para generar innovación. Y eso implica estar investigando. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa con Corfo? ¿Qué pasa con Cercotec? ¿Hay incentivos? ¿Cuánto puedo utilizar? ¿Cómo puedo postular? Etcétera. Si estamos hablando de empresas más pequeñas, oye, esto es clave. Es fundamental. Empresas más grandes también hay beneficios, y me ha tocado trabajar con ellos, pero las empresas pequeñas donde no hay recursos, pueden de ahí sacar recursos bien importantes, bien interesantes. Y también hay recursos internacionales, hay fondos internacionales a los cuales se puede postular. Pero de eso no te vas a enterar si no estás monitoreando lo que está ocurriendo, ¿ya? Y eso está muy conectado con el primero que hablaba de construye ecosistemas. Y recuerden, los aviones no despegan a favor del viento, sino en contra de él. ¿Vale? Bien, eso quería contarles hoy día. Quería generar un poquito más de conversa respecto a la innovación, que es más allá, por eso le puse este título, más allá de una buena idea, son bastantes elementos que son relevantes incorporar. Hay temas estratégicos, hay temas tácticos, hay temas operativos, que hay que empezar a instalarlos dentro de la organización cuando una organización de verdad quiere utilizar esta estrategia como elemento de competitividad. Ya recuerden, el objetivo, el fin no es instalar la innovación, el fin es generar resultados a través de la innovación. Bueno, y parte de estos temas son los que nosotros vemos en el diplomado de estrategia y ejecución de la innovación, donde yo soy director académico. ¿Ya? Y fíjense el nombre, el diplomado se llama Gestión de la Innovación. El diploma no se llama Diplomado en Innovación, sino que conscientemente se llama Estrategia y Ejecución de la Innovación, porque una de las cosas que nos interesa es operativizar la estrategia, donde pasamos fundamentalmente por 5 grandes módulos. ¿Ya? Aquí, este diploma tiene 5 módulos. Uno, el primero que se llama Gestionando la Innovación desde la estrategia hasta la operación. ¿Ya? Entonces, entendiendo más o menos lo mismo que les planteo hoy día, pero ya viéndolo metódicamente. Segundo, hay un módulo de Design Thinking, que se llama Design Thinking en la práctica. ¿Ya? Ahí aprenden lo que es el Design Thinking y las herramientas que ahí se pueden llevar a cabo. Tercero, cómo construir cultura de emprendimiento corporativo. Cómo enseñarles a la organización a generar intraemprendimientos.
El cuarto módulo habla del rediseño del negocio a través de la evaluación de los modelos de negocio. Y finalmente, cómo gestionar el cambio desde el punto de vista de la innovación. Son 5 temas tremendos que los tratamos muy desde la práctica, ¿ya? Hay ámbitos teóricos, pero cada uno de estos módulos hay que desarrollar elementos prácticos. Se trabaja en equipo, se abordan problemáticas particulares de sus organizaciones y se genera un resultado concreto, un entregable concreto, ¿ya? Que está basado en sus propias organizaciones. Por lo tanto, lo que realmente buscamos a través de este diplomado es poder plasmar, poder diseñar una estrategia de innovación y transformarla en operación de la innovación. ¿Vale? Bien, Profesor Joaquín Pérez dice, dígame, Marcela. qué power la exposición. Muchas gracias, Gustavo, por la mirada. Hay que tener coraje para cambiar las cosas y creo que el liderazgo, la perseverancia y la disciplina son los 3 pilares. Súper, excelente. Muy bueno. Buen comentario. Sí, absolutamente. La innovación en la organización sin liderazgo se cae rápidamente. Dura poco. Acá tengo es una consulta respecto del diplomado. Gonzalo Montesinos dice, hola, un gusto. Con respecto al diplomado tengo la siguiente consulta. ¿Por qué estudiar con ustedes? ¿En qué se diferencian y qué los caracteriza en ámbitos de estrategia e innovación? Estoy entre ustedes y la Pontificia Universidad Católica y por temas de salud no pude inscribirme antes. Ojalá puedan ayudarme. Igual deja su correo Perfecto. y todo, así que ahí Juliet para que igual lo contacte. Sí, súper. No voy a hablar de mi competencia porque no la conozco en plenitud, pero lo que hemos querido hacer con este diploma es justamente hablar de esta operativización, ¿ya? No quedarnos en cosas en el aire, no quedarnos en esto solamente estratégico, sino que eso que se piensa desde el punto de vista estratégico, considerando la organización, el estado actual, las competencias, eso aterrizarlo y por lo tanto construir planes. Y debo utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque la compañía quiere lograr estos resultados. Y si queremos adentrarnos en otros ámbitos, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, nuestro diploma y lo que hemos querido, lo que he querido diseñar ha sido justamente en esa tónica, en hacer bajar. Y te vas a dar cuenta que todos los módulos tienen un elemento práctico. Lo van a pensar acá y lo van a bajar, ¿ya? Cada uno tiene elementos distintos que van a componer una estrategia de innovación. Y creo que ese es el punto diferenciador. Y por otro lado, Marce, un puro detalle, otro Perdón, detalle. sí. Es que otro detalle que es no menor es que todos nuestros profesores, los profesores de cada uno de estos módulos, han vivido esto, han pasado por esto, por lo tanto, tienen experiencia en empresas, ¿ya? No somos profesores de la academia solamente, somos de la academia, a mí me encanta la academia, me gusta mucho la academia, pero me gusta porque tengo la experiencia y porque lo relaciono con la vida cotidiana. Entonces, hacer ese match creo que es sumamente relevante, el transmitirle los problemas que nos ha ocurrido al implementar. A mí me han pasado problemas, experiencias interesantes respecto a la implementación de cultura e innovación. Eso puede ser bien provechoso para ustedes que pueden implementarlo al interior de una empresa. Silvana Mariani nos deja el siguiente comentario. Muchas gracias, muy bien planteado el tema. En efecto, lo más difícil es llevar la estrategia de innovación al terreno en sí. Súper, exacto. Sí. Y Ese es el Gonzalo gran agradece la desafío. respuesta que dio respecto al diplomado. Muchas gracias, Gonzalo. No, sin duda un tremendo tema. Y yo creo que va a seguir siendo un tremendo tema en los próximos años. Yo creo que recién las compañías están visualizando esto de que en realidad la innovación debe ser un proceso sumamente formal, estandarizado. Ahora con el surgimiento de la norma ISO nos va a ayudar bastante a poder plasmarlo mucho más concreto, ¿ya? Mucho más allá, y yo siempre digo, mucho más allá de los puff o de estos
del televisor, la mesa de ping-pong y los, los puffs de colores que tienen ahí en la sala. Mucho más que eso, en realidad. Omar Villanueva pregunta, dice, ¿cómo está el estado del arte actualmente en Chile según su visión? ¿En qué estamos bien y cuáles son los problemas, déficits u obstáculos que enfrentamos? Muchas gracias. Bien. Súper buena pregunta. Fíjate que yo soy profesor de un MBA en Argentina y yo dicto justamente el módulo de creatividad e innovación en los negocios. Y me llama la atención, y por lo que he estudiado, por lo menos en toda Sudamérica, por lo menos en Sudamérica, estamos, como Chile, somos un país bastante a la vanguardia en temas de innovación. Nos ven bastante por sobre, por sobre el promedio. Ya somos, eh, hemos sido capaces de construir un ecosistema interesante. Hemos instalado la innovación en las universidades, en las empresas, hay fomento gubernamental a ello, cosa que en otros países no ocurre. ¿Ya? Durante la pandemia del año pasado me tocó dictar varias charlas de innovación también en Centroamérica, en El Salvador, participando con empresarios grandes y con emprendedores pequeños. Y esto de la innovación lo ven como algo muy lejano, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que este, entre comillas, estado del arte en Chile, vamos por buen camino, pero nos falta, ¿ya? Y una de las cosas, uno de los desafíos interesantes para los próximos años es hacer bajar, no tan solo hacer bajar la estrategia, potenciar esa bajada, sino que hacer bajar esta estrategia de innovación, pero a empresas más pequeñas. Es decir, y planteo la pregunta, ¿cómo una pyme puede innovar de manera simple y práctica? ¿Cómo una microempresa puede innovar de manera simple y práctica? ¿Ya? Yo creo que para allá, si logramos eso en los próximos años, va a ser un crecimiento muy interesante. Muy interesante. Benjamín Romero nos comparte lo siguiente. Muchas gracias, motivadora, hasta inspiradora la charla. Muchas gracias, Benjamín. Qué bueno que le haya servido. No tenía ese carácter, yo creía que era un poco más pesimista. Había sido planteado un poco más pesimista, pero qué bueno que fue inspirador. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá me llegó otra más a mí. Ivette dice, creo que en las pymes y microempresas está la clave de innovación, ya que las grandes empresas Sí. tienen estructuras muy rígidas. Bueno, y quedó demostrado ahora en pandemia, los primeros meses de pandemia del año pasado, o sea, no quiero dar nombres de empresas, pero los grandes retailers se vieron muy complicados, ¿ya? Y quienes salieron a salvar fueron las pymes. Y las pymes que supieron incorporar elementos de digitalización, ¿ah? Rápidamente armaron, subieron plataformas, carritos de compra, rápidamente armaron WhatsApp, ¿cierto? Y se empezaron a comunicar directamente con los clientes, por lo tanto tuvieron la rapidez, la agilidad para adaptarse. Y eso fue súper interesante desde el punto de vista estructural para la innovación. Y las grandes se demoraron meses en poder responder rápidamente. ¿Ya? Por lo tanto, ahí las pymes que respondieron rápido pegaron el combo. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué debiese ser lo interesante para esas pymes? Justamente que no se queden ahí, que sigan explorando, porque en el fondo fue la crisis la que las obligó a tener que adaptarse. Si no hubiese ocurrido crisis, lo más probable es que no hubiesen hecho cambios. Entonces, el desafío está en cómo instalamos la necesidad de estar constantemente explorando, monitoreando y no tener que esperar crisis para poder cambiar. Y eso es visión del dueño y de los que acompañan al dueño. Eso yo creo que es muy relevante.
Gracias, Ivette, por la pregunta. Héctor Pizarro dice, la innovación tiene mayor dificultad de implementarse en equipos muy adultos con edades mayores. ¿Existen herramientas en el diplomado para abordar este tema? Mira, yo quiero pensar que no, y no quiero instalar un paradigma, porque no lo he validado y no creo que sea así. Yo creo que puede haber un cierto grado de dificultad, pero está todo, ese es un tema muy, lo voy a transmitir desde mi experiencia, es un tema de las personas. Y cuando una persona mayor, hablemos, sé, 50 o 60, todo tiene que ver con su actitud. ¿Ya? Hay un destacado conferencista que él habla de que todo está en la actitud. No pasa por las capacidades y pasa por las habilidades, pero cuando la actitud está, ¿ya? Da lo mismo las capacidades y las habilidades. ¿Ya? Entonces, cuando tú te alineas, es interesante. Cuando uno se alinea, esta necesidad de innovar, la alineas con el sentido que le puede hacer a esa persona mayor el involucrarse o el participar de proyectos de innovación, cuando eso alineas, yo creo que las barreras de edad son nada, se rompen. ¿Ya? Y pasa en todo orden de cosas. ¿Ya? Entonces hay que saber alinear. Ahí viene muy de la mano la importancia de la gestión del cambio. Poder identificar a esas personas, porque eso puede ocurrir, y les puedo contar un caso, eso puede ocurrir con personas, no pasa con personas de edad o de mayor edad, porque puede pasar también con personas jóvenes. Si tú no estás alineado, ¿ya? A ese sentido de la necesidad de innovar, una persona de 20 años, de 30 años, puede no estar motivada con la innovación. Absolutamente. Absolutamente. Por eso es importante analizar la cultura organizacional. Por eso es importante hacer gestión del cambio. Y la gestión del cambio tiene que ver con gestionar la emocionalidad de las personas respecto al cambio. Tiene que ver con entender el estado de las personas respecto a una situación de cambio. Entonces, cuando uno implementa, cuando uno genera cambios relevantes dentro de la organización, no tan solo de cultura e innovación, sino de también cualquier otro cambio relevante, estudiar eso es muy importante para ver con algunas restricciones o barreras que te puedas encontrar. No sé si responde a la pregunta. Sí, dice, ok, muchas gracias por la explicación. Súper. No sé si hay más preguntas. No sé si habrá llegado alguna, profesor, directamente a No, su chat. no, por acá son las mismas que usted acaba de mencionar. Bien, ha sido un placer entonces. Espero que haya sido de aporte. Que si están interesados en el diploma, pregunten. Si están revisando otros diplomas, comparen. Yo lo que siempre les digo, siempre es bueno conocer los contenidos, comparen la cantidad de horas, los profesores, y quédense con aquel que más les llena en el fondo. ¿Ya? Aquel que creen ustedes que va a satisfacer de mejor manera lo que andan buscando. Siempre es importante lo que andan buscando. ¿Qué quieren aprender ustedes? ¿Ah? El hilo conductor también es importante de los temas. ¿Ya? ¿Cuál es el hilo conductor? El primer módulo, el segundo módulo, el tercero, etc. ¿Ya? Así que eso. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde, dejarlos cordialmente invitados para todas nuestras futuras actividades. Bueno, y en especial agradecer la excelente presentación de Gustavo Canpa.
Muchas gracias y Gracias a todos. los esperamos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Juliet. Muchas gracias a todos y buen término de semana.